Bien, mis amados hermanos, vamos a tener nuestro tiempo con la palabra del Señor. ¿A quién de ustedes les gusta las segundas partes? ¿No es cierto? Niños presentes, a ver dónde están los niños. ¿Les gustan las segundas partes? ¿No es cierto? ¿O cómo termina una historia? Bueno, hoy día vamos a estar mirando cómo finaliza la historia que veíamos la semana anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el desenlace en donde nos quedamos la semana pasada? Bueno, si podríamos resumir hasta aquí lo que veíamos la semana anterior acerca de esta historia que nos relata Lucas, podríamos decir, ¿no es cierto?, que nuevamente, como ya lo habíamos visto antes, los enemigos del Señor, aunque ellos creen que no lo son, ¿ya? Aunque ellos, algunos de ellos piensan que todo lo que están haciendo, lo están haciendo en nombre de Dios y para salvaguardar la verdad. Pero en realidad ellos son los enemigos del Señor porque se han levantado en contra de la obra de Dios. Tienen toda la evidencia a su disposición para creer, ¿no es cierto? Ellos habían conocido a Jesús, pero ellos continúan y nuevamente veíamos la clase o la semana pasada, nuevamente se han levantado en contra de la obra del Señor. Entonces podríamos decir, resumiendo lo que llevamos hasta acá, nuevamente los enemigos del Señor se levantan, pero nuevamente el Señor les demuestra que todo intento del hombre contra la obra del Señor es un intento estéril, es un intento que no va a prosperar. Veíamos la semana pasada cómo los celos y la envidia se apoderaron del sumo sacerdote y de sus amigotes, los saduceos, ¿no es cierto? Ya que los seguidores de Jesús llenaban Jerusalén con la predicación de Cristo y el Espíritu de Cristo que estaba en medio de ellos respaldaba la predicación mediante grandes prodigios, señales, sanidades, liberaciones de endemoniados. Y muchos, dice Lucas, que ya ni siquiera cuenta, muchos, dice Lucas, vienen al conocimiento de la verdad. Se añaden muchos, tanto hombres como mujeres. Toda esta situación enfureció en gran manera a los líderes religiosos de la nación, representados por el máximo referente que es el sumo sacerdote y también por alguno de la secta de los saduceos. Entonces, con la intención de detener este movimiento que ya nos cuenta Lucas, está desbordando la ciudad, ya vienen de otras ciudades, los dirigentes judíos nuevamente apresan a los apóstoles, mandan a los alguaciles a poner nuevamente en la cárcel pública a los apóstoles, pero el Señor también manda algo, ¿no es cierto? ¿Qué manda el Señor? Muy bien, a su ángel, ¿no es cierto? El Señor manda a su ángel a liberarles y los envía de vuelta al mismo lugar donde los habían apresado, allí en el templo, para seguir predicando el evangelio. Toda esta situación, ¿no es cierto?, de una liberación, pero que no parece liberación, no hay ni una evidencia de que los apóstoles hayan escapado de la cárcel, pero ya no están en la cárcel. Todo esto, veíamos la semana pasada, descoloca en gran manera al sumo sacerdote y a los miembros del Sanedrín. Una vez avisado que los apóstoles están nuevamente en el templo predicando, los mandan a traer para interrogarles y de alguna manera tratar de silenciarles. Allí es donde quedamos la semana pasada y hoy día veremos cómo finaliza, cuál es el desenlace de este segundo encarcelamiento y segundo interrogatorio en el Sanedrín a los apóstoles. Acompáñenme, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5.
Vamos a leer del verso 27 al verso 42. Hechos, capítulo 5, verso 27 al 42. ¿Les parece que leamos alternadamente? ¿Ya? Así como leemos la lectura. Entonces comienzo yo, continúan ustedes y el final lo decimos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres y a Jesús, a quien vosotros mandasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, todos juntos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Permítanme una palabra de oración. Bendito Dios, buen Padre Celestial, tu palabra, oh Padre, ha sido leída en la asamblea. Señor amado, y ahora concédenos en tu grande misericordia, en tu grande bondad para con nosotros, concédenos tomar de ella, Señor. Concédenos, Dios mío, satisfacernos, alimentarnos, Padre Celestial, con tu santa y preciosa palabra. Padre Santo, te alabamos en esta hora, exaltamos tu nombre y solo tu palabra es la única que debe ser exaltada, solo el nombre de Cristo debe ser honrado. Y por favor, Señor, concédenos tomar de tu palabra y que ella, y mediante también la obra de tu Santo Espíritu, pueda obrar en nuestras vidas de tal manera, Señor, que todos nosotros nos podamos volver más y más delante de ti. Padre, exhórtanos, corrígenos, confróntanos, Señor, hiérenos, pero también anímanos, también fortalécenos, también aviva, Señor, tantas veces nuestra poca y débil fe. Te lo pedimos todo esto por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Bien. Entonces, como decía, aquí tenemos la segunda parte de la historia que comenzamos
a mirar, observar la semana anterior. Dice el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Lo primero, mi amado hermano, a ver, buenos observadores, ¿qué les llama la atención de lo primero que en este caso el sumo sacerdote se refiere a los apóstoles? ¿Hay algo ahí que les llame la atención en cómo comienza este interrogatorio? La persistencia de ellos de no llegar al Evangelio, ya le habían prohibido y ellos siguieron con el Evangelio. ¿Ya? Buen intento. Muchas gracias, Benjita. ¿Saben lo que llama la atención así de buenas a primeras? Algo que no están diciendo. ¿Se fija que no se refieren en nada a lo que acaba de suceder? No hay ninguna pregunta acerca de, oye, ¿y cómo escaparon de la cárcel? Omiten absolutamente esta situación. El sumo sacerdote pasa por alto el misterio de la fuga de los apóstoles de la cárcel. Esto es una muestra de lo que decíamos la semana pasada. Estos hombres no están dispuestos a sopesar nada que pueda ir en contra de su posición o que de alguna manera pueda señalar de que son ellos los que están equivocados y que Dios está con los apóstoles. Por lo tanto, ellos deciden pasar por alto este misterio que hace un rato atrás los tenía a todos ellos absolutamente descolocados. En segundo lugar, es muy notorio la manera despectiva en que tratan a Jesús. No son capaces ni siquiera de mencionar su nombre. Todos ellos sabían muy bien quién era Jesús. Muchos de ellos habían estado muchas veces discutiendo con el Señor. Todos ellos estuvieron ahí en el juicio cuando el Señor fue finalmente destinado a muerte para entregarlo a los romanos. Muchos de ellos probablemente estuvieron allí a los pies de la cruz. Conocían muy bien a Jesús, pero estos hombres ni siquiera eran capaces de llamar a Jesús por su nombre. Hablan de ese nombre, hablan de la sangre de ese hombre. Lo que ellos no saben es que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. En tercer lugar, tenemos los cargos, la acusación del Sanedrín para con los apóstoles. ¿Cuáles fueron estos cargos? Recuerden que aquí el Sanedrín funciona como un tribunal jurídico, ¿no es cierto? Sanedrín es la máxima instancia de juicio en el pueblo de Israel, digamos, bajo la tutela del Imperio Romano. Recuerden que políticamente hablando, Herodes, el tetrarca, es el que lidera la nación, pero desde el punto de vista religioso, que en realidad en la práctica es lo más importante para el judío, es el Sanedrín, que funciona como un tribunal. Y aquí tenemos básicamente tres acusaciones. En primer lugar, insurrección o insubordinación a la autoridad. ¿Cierto? ¿Acaso no mandamos que no siguieran predicando en este nombre? ¿Cierto? Hay una acusación de desobediencia, de insurrección. Estos tipos quieren hacer un caso. Vamos a ver en unos versículos más que muchos de ellos allí sentados quieren matar a los apóstoles. Ellos están haciendo un caso para llevar adelante sus perversos motivos. Entonces, en primer lugar, insurrección e insubordinación ante la autoridad.
Número 2, ellos acusan a los apóstoles de llenar Jerusalén con su doctrina. Desde el punto de vista de ellos, los acusaron de otra cosa que está penada en la ley, ¿no es cierto?, de divulgar falsa enseñanza. De divulgar falsa enseñanza. Y en tercer lugar, los acusaron también de perjudicar, de dañar la propia reputación de ellos, ¿no es cierto? Cuando les dicen, y ustedes nos andan difamando, queriendo poner la sangre de este hombre sobre nosotros. Claro, en la predicación apostólica, desde el principio, Pedro muy claro iba a decir, bueno, ustedes, se lo dice al pueblo, ya se los había dicho a ellos en el propio Sanedrín en el primer encuentro. Ya aquí los apóstoles no están hablando por las espaldas de las autoridades, se lo dijeron a ellos mismos y se lo van a volver a decir. Ustedes mataron a Cristo. Entonces, ellos los acusan de estar dañando su propia reputación, su propio nombre. Recuerden, estos hombres aman, idolatran su posición. Ahora bien, mis hermanos, en estas tres acusaciones podemos ver varias cosas que también, si leemos entre líneas, nos hablan del carácter de los seguidores de Jesús del primer siglo. Y prepárese porque esto nos va a confrontar. Esto nos va a confrontar. En la primera acusación es evidente que los apóstoles y la iglesia no temían a hombre alguno, sino solamente a Dios. Para ellos la obediencia a Dios estaba por sobre la obediencia a los hombres. Hablamos largamente de esto cuando miramos la primera instancia muy parecida a esta, ¿no es cierto?, que se da en Hechos 4. La segunda acusación, ¿no es cierto?, esto de ustedes han llenado Jerusalén con vuestra doctrina. Aquí los comentaristas no se ponen de acuerdo cuántos meses ya han pasado en este incidente. Algunos hablan de algunos meses, algunos dicen probablemente hasta un año después se está produciendo esto. Ese es el rango, ¿ya? Vamos a decir varios meses después de la muerte y la resurrección del Señor. Entonces, algunos incluso, les decía, hablan de un año. Lo cierto es que en cuestión de meses, la iglesia llenó toda Jerusalén con el Evangelio. Esa es la acusación, ¿no? Los enemigos de la fe podían reconocer eso. No hay rincón en esta ciudad donde ustedes no hayan esparcido su virus. No hay rincón de esta ciudad donde ustedes no estén hablando de este hombre. ¿Puede ver usted la diferencia con el carácter y con la misión y con el enfoque y con el énfasis de nuestras iglesias actuales? ¿Lo puede ver en la acusación que se le hace a los apóstoles y con eso a la iglesia? En nuestros días una iglesia evangélica, cristiana, puede permanecer años y de años en un lugar determinado y puede tener un nutrido programa de actividades, ¿no es cierto?, para cada grupo familiar, y puede tener muchísimas actividades, pero todavía el vecino que vive a 3 casas de la iglesia no ha escuchado ni siquiera una parte del Evangelio. Nunca ha recibido ni siquiera una invitación para escuchar la palabra. En cuestión de meses, estos hermanos habían llenado cada rincón de la ciudad de Jerusalén con la palabra de Dios. Eso es lo que dicen sus acusadores. Hermanos, ¿alguien podría decir de nosotros que hemos llenado esta población con el Evangelio?
¿Alguien podría decir de nosotros que hemos llenado Padre Hurtado con el Evangelio? De los primeros cristianos se decía, han llenado la ciudad con la palabra. Hermanos, y esto es una constante, esto no es una característica de la iglesia en Jerusalén. Solo en algunos años más se dirá que no solo llenaron Jerusalén, que no solo llenaron Samaria, que no solo llenaron Israel, sino que llenan y trastornan el mundo entero. Eso se decía de nuestros antepasados. Eso se decía de los cristianos del primer siglo. Para reflexionar, ¿no? Bueno, también en la tercera acusación los van a acusar de que están dañando la reputación de ellos, de los miembros del Sanedrín. Estos asesinos hipócritas no tenían ningún respeto por el nombre de Jesús. Hablaban de él con desprecio. Ni siquiera mencionaban su nombre. Pero cuando se trataba de su nombre, ellos van a alegar que en la predicación apostólica su nombre, su reputación está siendo afectada. Además, mis hermanos, estos hombres son verdaderos hipócritas. ¿Acaso no fueron ellos mismos los que instigaron al pueblo para exigir la crucifixión del Señor ante Pilato, so pena que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Los apóstoles y la iglesia no estaban mintiendo en su predicación. Estos mismos hombres habían dicho, crucifíquenle ya, si alguien tiene que pagar, ya, que caiga su sangre sobre nosotros, pero mátenle. Odiaban a Jesús. Y ahora se quejan de que les dicen la verdad. Humanamente hablando, ellos son los responsables. Pero, ¿qué nos dice esto del carácter de los apóstoles y de la iglesia? Otra vez, no temían decir la verdad. No temían decir la verdad. Yo creo que si los apóstoles y esta iglesia de hecho predicaran nuestros días, ¿sabe? No sería tanto el mundo que los rechazaría. Para el mundo tal vez sería una voz más entre tantas voces, sino muy probablemente una buena parte del cristianismo actual los desecharían por ser gente muy dura, muy ruda, muy poco sensible. La generación de cristal de este siglo, que también ocupa muchas sillas al interior de las iglesias cristianas, sin duda se sentirían muy ofendidos por la predicación apostólica. Son notables aquí las palabras del pastor MacArthur cuando dijo, si la verdad ofende, deje que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Los apóstoles predican y enseñan las verdades que deben enseñar. Lo que deben enseñar. Ni más ni menos. No son duros por querer ser duros. Ellos están llevando a cabo su ministerio, el ministerio de la verdad, el ministerio de la palabra. No están intimidados, no están escondidos, están anunciando al pueblo la verdad de Dios. Le duela a quien le duela, moleste a quien moleste. Estos creyentes primitivos tienen un compromiso a toda prueba con su Señor y con la verdad de Dios. Mire, todas estas cosas podemos extraer solamente de la acusación que el Sanedrín levanta en contra de los apóstoles y por extensión de la iglesia. Versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. Bueno, ante todos los cargos que el Sanedrín levantó contra los apóstoles, la respuesta de Pedro y los apóstoles, recuerden que muy probablemente están los 11, los 12, ¿no es cierto?, están ahí delante del Sanedrín, y la respuesta a toda esta acusación, a todos estos cargos, es muy sencilla. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Listo, se terminó el asunto. Yo me imagino a Pedro mirando al sumo sacerdote y diciéndole algo como lo siguiente: ¿no hemos tenido esta conversación antes? Ustedes con las mismas preguntas y nosotros con las mismas respuestas. No sabemos si fue esa solamente la respuesta o es una especie de resumen que hace Lucas, pero ahí está. Hermano, estos hombres, y esto lo hablamos hace tiempo, pero es importante volver a decirlo acá, estos hombres no son insumisos a la autoridad per se. Estos mismos van a enseñar y van a escribir más adelante a los creyentes que se sometan a toda autoridad, que se sometan a la autoridad del gobierno, que se sometan a toda autoridad humana en los contextos laborales, en los contextos familiares, que se sometan a la autoridad. Incluso Pedro va a llegar a decir, aún con jefes o autoridades difíciles de soportar, hay que someterse. Por lo tanto, aquí estos no son hombres revoltosos, insumisos, revolucionarios. Pero ellos lo van a dejar muy claro. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando el mandato o la prohibición de la autoridad va en contra del mandato de Dios, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 30 al 32 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, continúa Pedro, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No me voy a detener mucho aquí, mis hermanos. Hemos analizado más de alguna vez en detalle la predicación de Pedro. Y la verdad es que Pedro siempre predica lo mismo. Pedro siempre predica. Esto es la tercera o cuarta vez que Pedro va a predicar lo mismo ante el pueblo, en el Sanedrín. Es la predicación del Evangelio. Con un sabor bien judío, porque hay un contexto judío, ¿no es cierto? Pero ahí está el Evangelio. Pedro va a decir algo como: a ver, ustedes mataron a Jesús, Él resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, nosotros somos testigos. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en aquel que Dios ha exaltado. Listo. Esa era la predicación de Pedro. Solo mencionar 2 puntos, 2 observaciones. En esta predicación Pedro va a decir: para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y aquí tenemos que comprender lo siguiente. Estamos aún en un punto de la historia donde el Evangelio aún se encuentra contenido en un contorno esencialmente judío. La iglesia es conformada por judíos. Algunos judíos naturales, otros judíos prosélitos, otros judíos que por la diáspora vivían en otras partes del Imperio Romano, que habían llegado a Jerusalén y se convirtieron en Pentecostés, pero todos judíos.
Por lo tanto, el mensaje está principalmente dirigido al pueblo judío, por apóstoles que son todos judíos. Y aún los apóstoles, y ¿para qué decir la iglesia? Aún no son conscientes, aunque probablemente están empezando a comprender ciertas cosas, pero aún no son conscientes de las implicancias de ciertas enseñanzas del Señor. Por ejemplo, la Gran Comisión. ¿Dónde iba a llegar el Evangelio después de salir de Jerusalén? Después de salir de Samaria, de salir de Israel. ¿Dónde lo mandó el Señor? A todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Muy pronto estos hombres, los apóstoles, comenzarían a entender. ¿Qué comenzarían a entender? Que en realidad el mensaje no es solamente para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, sino para dar a las naciones arrepentimiento y perdón de pecados. No es que Pedro esté equivocado, ¿ya? Es para Israel y es primeramente para Israel. ¿Se acuerdan, Pablo? Primeramente al judío y también al griego, primeramente para Israel, pero aquí Pedro todavía tiene, llamémoslo así, o todavía no entiende la plenitud del mandato. No es que él esté diciendo algo que no está correcto, solo que él todavía no comprende toda la verdad. El mensaje del Evangelio es para dar a las naciones arrepentimiento y perdón de pecado. Eso va a quedar bastante más claro en unos capítulos más. Por ejemplo, Hechos capítulo 11, versículo 18 dice: entonces Pedro, relatando, ¿no es cierto?, lo que había sucedido, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Muy pronto, tanto los apóstoles como los cristianos en general irán comprendiendo más y más que el plan de Dios es salvar a hombres y mujeres de todas las naciones. Y allí tiene una aplicación bíblica y contextual este texto tan conocido y popular de los cristianos, ¿no es cierto?, que algunos malinterpretan, ¿no es cierto?, esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No que Dios ama de la misma manera a cada miembro que ha vivido y que vive en el planeta Tierra. Lo que Dios le está diciendo a Nicodemo, lo mismo que los apóstoles van a ir comprendiendo, que Dios tiene pueblo, que Dios va a salvar a hombres y mujeres de entre todas las naciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo a los judíos, no solo a Israel, a hombres y mujeres de todas las naciones, de todo el mundo. También es interesante en las palabras de Pedro cuando habla del Espíritu Santo, el cual testificaba, dice Pedro, junto a ellos acerca de la presencia y el poder de Cristo entre ellos. Y Pedro dice que este no le ha sido dado solamente a ellos, sino a todos los que obedecen a Dios. El comentarista Dennis Johnson escribe lo siguiente, él dice: las señales y los prodigios efectuados por el poder del Espíritu confirmaban el testimonio de la resurrección de Jesús que daban los 12, pero la misión del Espíritu Santo como testigo de Jesús no se limita en modo alguno a los apóstoles, tal como demostró su derramamiento sobre cada creyente en Pentecostés. Él, el Espíritu Santo, abre el corazón y la boca de todos los cristianos para que anunciéis, va a decir Pedro, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 33, ¿no es cierto?, después de esta especie de defensa que más bien
No es una defensa, nuevamente los apóstoles están declarando el evangelio. Dice el verso 33, ellos, el Sanedrín, oyendo esto, oyendo a Pedro, probablemente quien comúnmente lidera allí a los apóstoles, dice que se enfurecían y querían matarlos. La reacción del Sanedrín ante este nuevo llamado al arrepentimiento por parte de los apóstoles solo fue ira, solo fue furia y unos profundos deseos de silenciarlos definitivamente. La Biblia de las Américas dice, se sintieron profundamente ofendidos. Estos hombres rechazaron una vez más, como tantas veces, la oportunidad de arrepentirse. Y de esta manera van a seguir acarreando ira para el día de la ira. Tenemos historia secular, ya, a los que más les interesa, de cómo terminaron estos sumos sacerdotes en el año 70, cuando los romanos vienen y arrasan con Jerusalén. Y se cumple la palabra de los apóstoles. La piedra que ellos desecharon un día iba a caer sobre ellos mismos. Los iba a desmenuzar. Estos hombres siguen acarreando ira para el día de la ira. Al parecer, mis hermanos, avanzando con el relato, en términos humanos, sabemos que aquí está la soberanía del Señor, pero en términos humanos, lo que evitó el derramamiento de sangre, estos hombres querían matar allí mismo a los apóstoles, lo que evitó el derramamiento de sangre, como era el deseo de muchos en aquel concilio, fue el sabio y moderado consejo de un reconocido y respetado maestro de la ley. Acompáñeme, verso 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, este es el consejo de Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí tenemos entonces la intervención de Gamaliel, un fariseo muy reconocido y respetado, fariseo, no saduceo. Por historia extra bíblica y también a otros datos que aparecen en la Escritura, sabemos que también Gamaliel es nieto de otro gran sabio judío de la época llamado Hillel, el cual fue el fundador de una de las dos más importantes escuelas rabínicas fariseas de interpretación de la época. Gamaliel era probablemente el maestro fariseo más respetado de aquellos días y la única persona, humanamente hablando, en ese concilio que podía detener la intención del sumo sacerdote y de su séquito de saduceos ávidos de sangre de apóstol. Vamos a hacer un pequeño spoiler. A ver, niños, ¿están los niños aquí o no? ¿Quién fue un destacado discípulo de Gamaliel?
y que más adelante será un personaje principal en la historia de Hechos? ¿Alguien sabe o no? Así. ¿Quién fue? El Aaroncito, muy bien. Así es, ¿no es cierto? Saulo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo, luego de convertirse al Señor, es quien fue un destacado discípulo, ¿no es cierto? Él va a decir, cuando él cuenta su historia, él va a decir, ¿no es cierto?, criado, enseñado a los pies de Gamaliel, ¿no es cierto?, de este varón que aparece acá. Bueno, mis hermanos, ¿cuál es el consejo de Gamaliel? Básicamente lo siguiente: cuidado, deténganse, no derramen la sangre de estos hombres, déjenlos ir. No sea, dice Gamaliel, no sea que verdaderamente Dios esté con ellos y seamos hallados nosotros luchando contra Dios. Hermanos, Gamaliel no es cristiano ni mucho menos, pero en medio de tanta arrogancia y necedad, por fin una voz de cordura y de prudencia en medio, ¿no es cierto?, de este concilio de los judíos. Mire, ¿cuál es el argumento de Gamaliel para aconsejar al concilio dejar ir a los apóstoles? Ahí está en el verso 38, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá. Gamaliel hace un poco de historia. Demostró, ¿no es cierto?, que los movimientos iniciados por aspirantes a Mesías pronto se diluían tras la muerte de sus fundadores. Citó los casos que al parecer todos los allí presentes conocían, de un hombre llamado Teudas y de otro hombre llamado Judas el Galileo. La idea de Gamaliel es clara y muy razonable. Las muertes violentas de estos líderes a manos de los romanos dispersaron rápidamente a sus seguidores. ¿Por qué? Porque Dios no estaba implicado en esos movimientos. Ahora que Jesús había muerto violentamente a manos de los romanos, sus discípulos se dispersarían sin que el Sanedrín tuviese que ensuciarse las manos con ellos. A menos, en el razonamiento de Gamaliel, a menos que Dios esté con ellos. Y si ese fuera el caso, dice Gamaliel, entonces somos nosotros los que estamos luchando en contra de Dios. En su posición de fariseo y miembro del Sanedrín, el consejo de Gamaliel fue muy sabio y prudente, aunque, ¿no es cierto?, pudo haber sido mucho mejor. ¿Qué era lo que realmente necesitaba escuchar este concilio? Algo como lo siguiente: bueno, revisemos la evidencia. Evaluemos este tema de la resurrección con calma. A ver, permitámosles a estos hombres que nos cuenten qué están viendo en las Escrituras. Estos hombres citan las Escrituras. Dialoguemos con ellos. ¿Qué están viendo en las Escrituras? ¿Por qué ellos creen que este hombre llamado Jesús es el Mesías? ¿Por qué ellos, ¿no es cierto?, creen que este resucitó? Que nos muestren, escuchémosles, démosle una oportunidad, dialoguemos. Porque si Jesús es el Mesías que resucitó de entre los muertos, entonces nosotros también deberíamos creer en Él. Entonces, el consejo de Gamaliel pudo haber sido mucho más sabio. Tal vez estamos pidiendo demasiado. Pero al menos este fariseo, y muy al contrario que el sumo sacerdote y los saduceos, considera la posibilidad de que Dios esté implicado en todo este movimiento. Y en esto sí Gamaliel le acierta de medio a medio. Cuando él dice, si Dios está con estos hombres, si Dios está en este movimiento, no hay poder humano que lo pueda detener. Allí Gamaliel exhibe una correcta teología. El consejo de este prudente maestro fariseo fue suficiente, al menos para detener los planes homicidas de muchos allí en el concilio, aunque fuese por un poco de tiempo.
pronto vamos a ver que no hay ni un Gamaliel que se levante y muy pronto sangre de cristianos va a ser derramada. Versículo 40, ya finalizando con nuestra historia, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Hermanos, aquel grupo que quería asesinar a los apóstoles, en ese momento cedió en su posición ante probablemente el respeto por Gamaliel, ¿no es cierto? Un hombre muy respetado, nieto de un hombre prácticamente venerado por los judíos en esta época, y, digamos, por la cordura de las palabras de Gamaliel. No obstante, estos hombres malvados no se quedaron sin al menos satisfacer un poco esta ira, esta rabia. ¿Y qué es lo que hacen? Ordenan a que castiguen a los apóstoles con azotes, para posteriormente nuevamente intimidarles y exigirles que no siguieran hablando de Jesús. Varios comentaristas señalan que seguramente los apóstoles fueron castigados con 39 azotes con vara. Las leyes humanitarias del Deuteronomio decían que no se debía castigar con más de 40 azotes a los delincuentes culpables para no causarles una humillación excesiva. Las Américas dice algo así como para no desfigurar sus humanidades y esto no los humille excesivamente. Entonces, 39 era el máximo número de azotes que se podía dar cuando se quería flagelar y castigar de manera contundente y muy intimidante a algún acusado. Y seguramente, en el contexto en que los que mandan ahí están enfurecidos, seguramente todos los comentaristas, al menos que leí, están de acuerdo que este fue el castigo para los apóstoles, 39 azotes con vara. Pablo va a decir después, cuando él cuenta sus crónicas, ¿no es cierto?, que a él varias veces también lo castigaron con 39 azotes. Entonces, después de este brutal castigo, los intimidaron nuevamente a no seguir predicando y después de todo esto, los pusieron en libertad. ¿Qué dice el verso 41? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, esto es sencillamente impresionante. Esto es impresionante, amado hermano. Esta es una de aquellas cosas que está en el libro de Hechos, que tiene que ver con la fe y con el carácter de los primeros cristianos y que nos confronta y que en realidad, hermanos, hace pedazo mucho del cristianismo que se practica en nuestros días. Hermanos, estuviste varias horas del día y la noche anterior en una pocilga maloliente, amarrado con cadenas. Luego fuiste expuesto a la presión del interrogatorio de los hombres más poderosos de la nación, los cuales muchos de ellos destilaban odio violento contra ti. Luego te destrozaron la espalda castigándote con varillas fabricadas para infligir dolor. Luego te amenazan y te intimidan que si sigues predicando, la próxima vez que te agarren, ahora sí te van a matar. ¿Y cuál es la respuesta de estos hombres a todo este padecimiento? Gozo. El gozo y la alegría de sufrir por causa de su amado Salvador Jesucristo.
Esa es la respuesta. Hermanos, ¿qué piensas cuando lees algo como esto? Hermanos, esto no lo ha dejado Dios en su palabra para que sencillamente, que lo podemos hacer, pero para que sencillamente admiremos y contemplemos la gallardía y la valentía de estos santos hombres de Dios. El Señor ha dejado relatos como estos en su palabra, hermanos, para que examinemos nuestra fe y para que podamos evaluar dónde realmente estamos nosotros. Hermanos, los primeros cristianos salían contentos, alabando al Señor después que molieran sus cuerpos a palos por causa de Cristo. Pero algunos de nosotros nos enojamos y no queremos venir a la iglesia porque alguien no nos saludó. Algunos de nosotros no predicamos el evangelio porque podemos tener un momento embarazoso. Nos pueden avergonzar. ¿Usted puede ver la diferencia? ¿Usted puede ver que hay algo que tenían estos creyentes que sencillamente nosotros no tenemos? ¿Puede ver usted que nosotros evitamos el sufrimiento a toda costa? Y estos hombres se gozan por sufrir por causa de Cristo. ¿Puede ver usted que hoy para nosotros cualquier cosa nos detiene en nuestro servicio al Señor? Cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos deja en la casa. Pero a los primeros cristianos nada ni nadie los podía detener. Ni la cárcel, ni el castigo físico, ni las amenazas de hombres asesinos. Hermanos amados, al mirar relatos como estos, yo creo que todos nosotros somos humillados y somos avergonzados. Y solo nos queda una cosa: necesitamos volver a la fe apostólica. ¿Sabe? Nosotros no necesitamos mirar el ejemplo de las iglesias a nuestro alrededor. Y con tristeza lo digo. Con tristeza lo digo. No necesitamos mirar el ejemplo de la iglesia moderna. Nosotros necesitamos mirar este ejemplo. Necesitamos volver a esta iglesia. Necesitamos buscar este carácter. Necesitamos desesperadamente volver a la fe apostólica. Necesitamos llenarnos del mismo espíritu del cual estaban llenos estos hombres. Hermanos, necesitamos madurar en nuestras convicciones. Lucas finaliza esta historia contándonos a qué se dedicaron los apóstoles luego de pasar por toda esta experiencia intimidatoria por parte de los líderes religiosos de la nación. Verso 42. Fíjese. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Puede ver usted que estos hombres no estiman como preciosas sus vidas? Están tan confiados en la soberanía del Señor que no les importa volver al epicentro del conflicto. Nosotros haciendo todo lo posible por huir del conflicto y llevar una vida lo más holgada, tranquila posible, pero estos hombres están corriendo hacia el conflicto, están yendo.
hacia donde muy probablemente los van a volver a apresar y los van a volver a castigar y algunos de ellos los van a matar. Allí están nuevamente en el templo. Y ahora Lucas añade, y por las casas. Esto quiere decir públicamente en el templo y también a familias o grupos privados. Todos los días predicando y enseñando en el nombre de Cristo. Si le pusiéramos algunas etiquetas eclesiásticas de nuestros días, ¿a qué se dedicaban los apóstoles? Ojo, hermano, esto es eclesiología. Esto es eclesiología bíblica, neotestamentaria, no la eclesiología de la iglesia moderna, la eclesiología de la iglesia de Cristo. Si pudiésemos ponerle etiquetas eclesiásticas de nuestros días, ¿a qué se dedicaban los apóstoles? ¿Cuál era la iglesia que hacían los apóstoles? Y por extensión la iglesia en este tiempo. Dice Lucas, enseñar, ¿qué es eso? Discipulado. Y predicar, ¿qué es eso? Evangelismo. Discipulado para nuevos creyentes y evangelismo para los no creyentes. He aquí están las principales labores de la iglesia: evangelismo y discipulado. Anunciar a los que están allá afuera el nombre de Cristo. Estos hombres iban a los lugares públicos más concurridos, donde se reunían los judíos, muchos judíos en esta época, en el pórtico de Salomón. Allí estaban los apóstoles todos los días anunciando a Cristo. Y esa idea de enseñar tiene la idea de ir fortaleciendo a los creyentes en las casas, discipulándoles, enseñándoles, formándoles, capacitándoles. A eso se dedicaban los apóstoles y por extensión la iglesia: evangelismo y discipulado. La obra del Espíritu Santo de Dios es poderosa en medio de los primeros cristianos. No solo en las señales y prodigios, sino en algo mucho mayor que estas cosas. En una fe inquebrantable, en una obediencia a toda prueba. Ni la cárcel, ni los azotes, ni la intimidación psicológica, ni el castigo físico, ni nada ni nadie los podía detener. Allí estaban nuevamente todos los días, enseñando, predicando. Hermanos, tal vez con sus espaldas adoloridas, tal vez con vendas en sus cabezas, tal vez con dolores en sus cuerpos por mucho tiempo producto de los golpes brutales. Pero allí estaban, tal vez con sus espaldas molidas, cicatrizadas. Ellos no iban a una clínica y estaban 8 días recuperándose. Tal vez cojeando de un pie. Tal vez adoloridos. Pero allí estaban. Lucas dice, y no cesaban, y no paraban, y seguían adelante. En el templo y por las casas no cesaban, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Permítame finalizar con una aplicación final. Mire, una buena pregunta de aplicación para este texto sería: ¿de dónde venía este gozo por el padecimiento? ¿De dónde venía este gozo? ¿Cómo estos hombres podían estar gozosos? ¿Cómo Pablo y Silas podían cantar en la prisión cuando estaban padeciendo?
cuando tal vez sangre corría por sus cuerpos, de sus heridas, de los azotes, de los golpes. Y la respuesta, mis hermanos, está en Mateo capítulo 5, versículo 11, cuando nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos y les dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El sufrimiento por la verdad de Cristo está en esta tierra, en la garantía de la recompensa en el cielo. Estos hombres podían sufrir y podían gozarse en el sufrimiento porque tenían su mirada puesta en la recompensa y en el galardón de su amado Salvador. Cada golpe, cada herida, cada bofetada valía la pena. Un día serían recibidos y serían reconocidos por su precioso Salvador. Por lo demás, el sufrimiento por el Evangelio los ponía en compañía de todos aquellos que durante toda la historia fueron perseguidos, los que sufrieron en este mundo, pero que ahora gozan de un reino celestial. Los apóstoles ahora podían decir: gracias, Señor, por darnos el privilegio de formar parte de aquel grupo de los que un día serán glorificados, y esta convicción, esta fe les producía gozo. Esta fe les permitía aguantar el azote y la intimidación y el castigo. Yo te pregunto, amado hermano, y con esto ya cierro: ¿cuál es tu afrenta por servir a Jesús? ¿Qué has perdido? ¿Qué has sacrificado por causa de Cristo? ¿Cuáles son tus marcas? ¿Cuáles son tus cicatrices por identificarse con el Salvador crucificado? ¿Qué has dejado? ¿Qué has cortado? ¿A qué has renunciado para seguir a Jesús? Hermanos, no nos engañemos. El mensaje del Evangelio es este: el que pierde su vida, la salvará. Si sufrimos con Él, ¿qué dice? Reinaremos con Él. Causa, consecuencia. Si, condicional, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. El camino que lleva a la gloria es uno de espinos y de sufrimiento. Se entra por una puerta muy estrecha y seguramente el camino también es muy estrecho. Sin embargo, es un camino de gozo, es un camino de alegría insondable que trasciende cualquier padecimiento en esta tierra. Como diría probablemente el más sufrido de todos los cristianos que han vivido, en 2 de Corintios capítulo 4, verso 17, y que de alguna manera debe ser la experiencia de todo verdadero cristiano. Pablo dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabe por qué estos hombres podían sufrir? Porque el sufrimiento los conectaba con la eternidad. Entre más sufrían, entre más padecían, sus ojos más estaban en Cristo.
y eso los conectaba con la eternidad. Se dio cuenta que cuando la iglesia no es expuesta a la prueba, la iglesia engorda, la iglesia se desliza, la iglesia se pone ociosa. Pero ¿sabe dónde más crece la iglesia? ¿Sabe dónde más Dios está salvando hoy día a personas? Donde la iglesia es perseguida. Hay estadísticas que dicen que en el año 2030 los cristianos chinos serán probablemente entre el 25 y el 30%. O quizás unos años después, 2050. ¿Pero qué dice eso? En China está prohibido el evangelio. En China se persigue a los creyentes. Donde el cristianismo es perseguido, es donde surge la fe con mayor fuerza. Entonces, amados hermanos, no rehuyas el padecimiento por causa de Cristo, sea cual sea la situación que debas enfrentar. Más bien, habiendo sufrido, gózate y alégrate, porque el Señor te ha tenido por digno de sufrir afrenta por su nombre, y por cuanto confesaste su nombre en esta tierra, un día Él confesará el tuyo delante de Dios y de millares de ángeles, y grande, muy grande, será tu galardón. Que el Señor bendiga su palabra. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra.